agradecer a Monseñor la invitación a compartir estos minutos con ustedes. Me ha correspondido la hora crítica, ¿no? Esta hora después del break, donde normalmente cuando he estado en estas conferencias a esta hora, me comienzan a llamar con la cabeza o con los ojos, ¿no? Entonces me toca ir a atenderlos a cada mesa, ¿cierto? A ver qué inquietud tienen. Bueno, muy bien. Compartir con ustedes este tema de normas internacionales que a mí me parece supremamente importante, además y de antemano, felicitarlos por lo que están desarrollando, porque este es un tema que nos ha tocado desde la academia y obviamente desde la parte del normalizador, comenzar en este proceso de que todas las entidades entren al proceso de normalización o de estandarización con normas internacionales de información financiera. Mi charla va a estar enfocada específicamente al tema de la CESAL. A Monseñor le compartí, y por supuesto esto está en redes, el documento. Sin embargo, para que lo tengan allí de primera mano, hay una orientación del Consejo Técnico de la Contaduría, que es la orientación número 14 para entidades sin ánimo de lucro. Entonces, vemos que allí se comienzan a establecer algunos lineamientos que por supuesto son diferentes a los que se utilizan en una entidad común y corriente. Los temas que vamos a ver un poco allí son generalidades de la CESAL, los estados financieros propios que tiene una entidad sin ánimo de lucro, los conceptos de contabilidad de fondos y contabilidad del diferido. Cuando Monseñor me invitó y me decía, mire, es que es presentación de estados financieros, pues aquí hay un tema que es distinto a lo que se ha venido trabajando en las pymes, en grupo 1, en grupo 2. ¿Por qué? Porque las entidades sin ánimo de lucro tienen unas condiciones particulares en su presentación. Bien, este slide resume lo que tenemos actualmente en normatividad, ¿no? Recordemos un poco que para Colombia, en el año 2009, con la ley 1314, se estableció la obligatoriedad de aplicar los nuevos marcos normativos. Y tal vez es por ello que en algunos casos se dice que las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a aplicar el nuevo marco normativo, lo cual no es correcto, estaríamos desinformados. Por la siguiente razón: claro, si uno tiene la oportunidad de leer en detalle las normas internacionales, dice que aplica para entidades con ánimo de lucro. Pero es que no nos detuvimos a leer el detalle de los decretos para Colombia. Y arranca con el artículo 8º de la ley 1314, que dice ámbito de aplicación. ¿Quiénes tienen que aplicar los nuevos marcos normativos? Todas las entidades llamadas personas naturales o personas jurídicas que en el marco anterior estaban obligadas a llevar un sistema contable o que quieren hacer valer como medio de prueba su sistema contable. O sea, en conclusión, todas las entidades, con o sin ánimo de lucro, o inclusive las sinónimo de lucro, o sea, todas, ¿cierto? Por lo tanto, no nos escapamos de este tema. Y tal vez en este proceso Colombia ha sido diferente de todos los países. Recientemente hubo una reunión aquí en Colombia de GLENIF. GLENIF es el Grupo Latinoamericano de Normas Internacionales, y contaban alguna experiencia sobre lo que sucedió en Brasil. Brasil tenía solamente 2 grupos y les tocó crear un tercer grupo. Colombia está muy avanzada en ello porque ya tenemos el tercer grupo. Eso significa que desde la ley 1314 y luego los documentos que colocó a discusión el Consejo Técnico, clasificó en las entidades en Colombia en 3 grupos, ¿no? Aunque aquí hay un tema particular, este es desde mi visión. Colombia va a terminar aplicando 7 modelos contables. ¿Por qué 7 modelos? Veamos. Está el del grupo número 1, que antes era el decreto 2784, grupo número 2, 3022, grupo número 3, el 2706. Ahí están 3 grupos. Pero luego vienen 3 de la Contaduría General de la Nación. Las entidades que aplican resolución 743, la 414 y la 533. Son 3 grupos distintos. Ahí hay 6. Y está el decreto 2548, el tema fiscal, que está el 7º grupo. O sea, realmente vamos a terminar aplicando 7 modelos contables. Eso significa que quienes ejercen esta bella profesión de contadores, revisores fiscales y demás, pues tenemos que tener una amplia experiencia en cada uno de estos grupos. Claro, no muestro el slide para que ustedes ya mañana comiencen a cambiar de profesión, no, ¿cierto? Es para que de alguna manera comencemos a trabajar en que va a haber especialización por grupo. Muy seguramente en el caso de ustedes,
pues las entidades están clasificadas o en grupo 2 o en grupo 3, de ahí no nos salimos. No creo y sería no adecuado desde mi punto de vista que en el caso de ustedes como entidades se clasifiquen en grupo número 1. ¿Por qué? Porque no hay cotización de mercado público de valores, porque no es necesario. O sea, realmente grupo 2 o grupo 3 está bien. Ahora bien, con toda esa cantidad de decretos, a mí también me dolía la cabeza cuando veía esa cantidad de decretos. Afortunadamente el gobierno el año pasado dijo vamos a crear los decretos únicos. Y para contabilidad creó el DUR, el Decreto Único Reglamentario 2420. El decreto 2420 lo que hizo fue agrupar los 3 grupos, o sea que ya tenemos un solo decreto. Claro, ese decreto tiene 2200 páginas, donde recopila grupo 1, grupo 2, grupo 3 y, como aquí hay algunos colegas revisores fiscales, el decreto 302 de aseguramiento quedó incorporado. O sea que de aquí en adelante lo que hacemos es referirnos al decreto 2420, anexo número 2, que es pymes, y anexo número 4, normas de aseguramiento para los revisores fiscales. O sea que quedó mucho más fácil. Ya no nos tenemos que aprender todas estas normas, sino únicamente decreto único reglamentario 2420. ¿De qué año? 2015. Pero claro, anexo 2, ¿cierto? Para pymes. Anexo 4 para los revisores fiscales. Así de sencillo está. Pero claro, la sencillez solamente duró 8 días. Sí. Porque a los 8 días salió el decreto reglamentario 2496, que es el primer modificatorio del 2420. Y entonces ese decreto tiene alrededor de 1600 páginas. O sea que entre los 2 decretos son mal contadas 4000 páginas. Por eso, vuelvo, insisto, no es para que se asusten, ¿cierto? Y mañana estén presentando las cartas de renuncia y diciendo esto ya no va, esto es mucho trabajo, mucha lectura. No. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque ahora Monseñor me contaba y me parece interesantísimo que ustedes ya vienen desde hace un par de años trabajando. Y entonces muy seguramente usted dice, no, yo ya me aprendí ese decreto 3022. E imagínense que acabo de salir el 2496, que hay 20 cambios más o menos del 3022. O sea que su manual de políticas contables el próximo año obligatoriamente comienza a cambiar. Por lo tanto, casi que desde ahora mi recomendación es a sus manuales de políticas contables, que ya tienen que estar bastante avanzados, o sea casi en un 98% más o menos, ¿cierto? En eso debe estar el manual. Hay que volverlo a retomar porque el decreto 2496 cambia, modifica el 3022. Eso es una de las bondades que tiene la norma. En la medida en que a nivel internacional se vayan adoptando, pues se van haciendo los cambios. Miren, lo digo como contador, yo llevo trabajando normas internacionales ya casi 11 años y no he terminado de aprender norma internacional. Todos los días salen cosas nuevas, cosas que le hacen a uno ser un poco más analítico, y nosotros como contadores tenemos un gran problema, y es que nosotros nos dedicamos a hacer caso. Lo que decía el 2649, el 2650, y de ahí no nos acaban. Ahora es un tema de contabilidad pensante. O sea que no es lo que diga la norma, es lo que usted la interprete y la coloque en su política. Eso es distinto, o sea, nos dio una apertura tan importante que ojalá la sepamos aprovechar. Porque si no, lo contrario, ni ustedes ni yo estaríamos en este escenario, porque si fuera una regla, ¿qué hacemos? Pues hacemos caso a lo que dice el decreto y para de contar. Y no existiría todo esto que hemos venido viviendo durante estos últimos 6 o 7 años. Y es que es una contabilidad pensante. ¿Qué significa contabilidad pensante? Que se tiene que adecuar a los principios de cada institución. Así usted pertenezca a las diferentes diócesis, cada diócesis podrá tener una condición particular diferente de las otras. Mire, fue coincidencial el día de hoy. Esta mañana estaba en una charla con la diócesis de Fontibón, más o menos 150 sacerdotes estaban allí. Y el tema es, estamos hablando de este tema particular, de cómo, aunque en cada parroquia son similares porque pertenecen a la misma diócesis, podemos tener políticas diferentes. Y eso es parte de este ejercicio. Muy seguramente a mí cuando me llegó la invitación decía, qué interesante desde arriba que se están dando las directrices. Y nada más lindo que en este gremio, ¿cierto? Pues esté dando, que haya organización. Y creo que la organización comienza por casa, ¿cierto?
Y muy seguramente he conocido casos de parroquias que no tienen un sistema de contabilidad desarrollado. Este es el para ajustarlos y encaminarlos en ese proceso. Entonces, el trabajo que les queda, y esto solamente para fines estadísticos, esto no va a quedar en la grabación ni nada por el estilo. ¿Quiénes no han leído el decreto 2496? Que levanten la mano, por favor. Los que no lo han leído. Bueno, estoy tomando nota de los que no han levantado la mano para ahorita preguntar del 2496. O sea, por allá veo que hay varios que ya lo leyeron, por acá también, y por aquí también hay varios. Tú también, ya lo leyó. Es que son muy tímidos, ¿no? Por acá no, la mano arriba. O sea, ahí tenemos una tarea, ¿no? El 2496 tiene un anexo que es fácil de comprender, porque ustedes van a encontrar que lo que está subrayado es lo nuevo y lo que está, entre comillas, tachado fue lo que se eliminó. Eso les va a ayudar un poquito a construir o reconstruir más bien sus políticas contables. Entonces, con esta premisa de que tenemos ya dos decretos vigentes hoy, ¿no? Decreto 2420 y el decreto 2496. Esos son los dos decretos que nos guían, y en el caso concreto de ustedes, 2420 anexo número 2, y en el 2496 hay otro anexo 2, que es el cambio de todo el tema de las NIF para pymes. Bien, ese es el resumen de la normatividad que tenemos hoy en Colombia. Y muy seguramente, antes de que me hagan la pregunta, ¿y esto va a seguir cambiando? La respuesta es sí. ¿Por qué va a seguir cambiando? Porque en la medida en que el emisor internacional IASB haga cambios, ¿qué tenemos que hacer? Cambios al interior de nuestros manuales de políticas contables. Bien, y antes de que entremos nuevamente por allí y haya la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el PUG? ¿Cierto? Bueno, ¿y qué es el PUG? No, entonces, ¿qué era el Plan Único de Cuentas? No, eso desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque ahora quedó en cabeza de cada uno de ustedes desarrollar su propio modelo interno. Eso significa que ya no va a haber obligatoriedad de aplicar el Plan Único de Cuentas. Claro, muy seguro ustedes me dirán, pero yo recientemente acabé de leer que la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria sacó un plan de cuentas. Si ustedes lo leen con detenimiento, dice plan de cuentas para efectos de supervisión, pero no es obligatorio para el tema de registro y transaccionalidad. Muy seguramente ustedes aquí, al mayor nivel, podrían tener una identificación de plan de cuentas, pero ya en norma internacional por eso existe el tema de taxonomía, ¿no? XBRL. Eso ayuda a unificar y no hay necesidad de PUG. Yo les preguntaría, ¿la caja menor la podría contabilizar en la cuenta 19? Sí, muy lento. Señor, temerosamente, ¿sí? Y por ahí algún otro dice, no, ¿sí? El no. O sea que la respuesta es, sí, ¿por qué no? ¿Quién me dice que no puedo contabilizar en la cuenta 19? Porque cuando la taxonomía dice unificarlo, ahí sí le dice un código específico para que todos sean uniformes. O sea, miren, colegas contadores, revisores fiscales, no trasnochen más y se quiten el sueño con el plan de cuentas. Eso ya es historia patria. Cada entidad puede construir su propio plan de cuentas. No es necesario que haya un unificado, que esté regulado, para nada, ¿cierto? Bien. Como antecedente, y muy seguramente ustedes ya han tenido a disposición esta información, el 24 de agosto del 2015, en el diario El Tiempo, salió una clasificación de la CESAL. Más o menos se dice que hay 92.884 entidades sin ánimo de lucro, y ustedes pueden observar ahí asociaciones 12.000, fundaciones 10.000, cooperativas 7.000, comunidades religiosas 6.000, corporaciones 5.000, salud 4.000, educación 3.000, fondos de empleados 2.000, clubes 715 y otras 41.000. Parece que este es un punto de partida, pero no son 92.000. Podrían ser más de 100.000 entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Eso significa que las entidades sin ánimo de lucro han despertado un tema interesante en la industria. O sea, ¿podríamos decir que las CESAL son una industria? Sí. ¿Y por qué son una industria? Porque miren, aportan el 15% del Producto Interno Bruto en Colombia. Por eso de ahí un tema en particular, y es se han vuelto apetecidas, si me permiten la expresión, y tanto así que en el último informe de la Comisión de Expertos de la parte tributaria,
pues consideran que habría una regulación particular a las entidades sin ánimo de lucro. Y por supuesto, en el caso de ustedes, pertenecen a las entidades sin ánimo de lucro. Eso significa que vamos a estar en el ojo ahí durante un tiempo. No sabemos qué va a pasar con la reforma tributaria ahorita en el segundo semestre, porque hay temas interesantes allí que se pueden plantear, ¿cierto? Bien, hay una clasificación a nivel internacional dada por la entidad que es la ICNPO, y entonces dice, mire, a nivel internacional existen 12 clasificaciones de entidades sin ánimo de lucro. Muy seguramente pertenecemos al grupo número 10, que es el tema de religión. Ahí estamos clasificadas como número 10. Bien, el tema obligatorio del sistema contable pues data de varios años. Noten que la obligación estaba en el artículo 44 de la Constitución Política del año 86. O sea, desde el año 86 se permitía formar asociaciones, compañías, que fueran, por supuesto, como entidades sin ánimo de lucro, que no estuvieran en contra de la moral y demás, y que podrían ser agremiaciones con personería jurídica. O sea que hay un elemento como antecedente de que nuestras organizaciones deberían tener una base contable formada y organizada. Y entonces, si tuviésemos que tener una base organizada y formalizada, pues tenemos que emitir estados financieros. Y entonces aquí viene la primera pregunta: ¿para quién preparamos los estados financieros? ¿Para Monseñor? ¿Para quién? Para la comunidad. O sea, para los usuarios. Y eso es lo que persiguen los estándares internacionales: que la información presentada sea de alta calidad y lo más clara y transparente posible. Y obviamente a nosotros como católicos no podría ser distinto esta condición particular, ¿no? De que haya un tema de transparencia. O sea, yo ahora le decía a Monseñor, tenemos un doble efecto acá, un tema moral y un tema legal. Desde ese punto de vista, entre más transparencia haya en la información, mucho mejor. ¿Por qué? Porque los usuarios, ¿quiénes pueden ser los usuarios? Los donantes, los afiliados, los usuarios, los aportantes, los bancos, el Estado, la DIAN, todos son usuarios. Por esa razón, las entidades, y lo que está regulado es que emitimos estados financieros de propósito general. No hay estados financieros, en este caso, de propósito especial. Si hiciéramos un estado financiero de propósito especial, no aplicaríamos los nuevos marcos normativos, sino que aplicaremos otro modelo que no sabemos cuál es. Pero todos, como aplicamos estados financieros de propósito general, pues nos tenemos que acondicionar a los requerimientos del decreto 2420. Eso significa que el primer trabajo que tuvieron que haber hecho ustedes era hacer la clasificación. Si era grupo 1, plenas, grupo 2, pymes, o grupo 3, microempresas. Y ahí viene una pregunta para ustedes. De estos tres grupos, ¿los tres aplican normas internacionales? ¿Falso o verdadero? Uy, me confundieron. Por ahí algunos falso y otros verdadero. Escuché un falso por ahí. ¿Por qué falso? Nuevamente la pregunta. Los tres grupos definidos para Colombia, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿son normas internacionales de información financiera? ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. Ok, A y B son verdaderas. Ojo, ahí es donde tenemos que comenzar a afinar algunos temas, ¿no? Para Colombia, los únicos grupos que están basados en IF son grupo 1 y grupo 2, no más. El grupo 3 no es norma internacional de información financiera. Ese es un tema que nos han desactualizado y a veces por no leer de forma adecuada. Porque el grupo número 3 fue creado para Colombia como una contabilidad simplificada. O sea que ahí no hay norma internacional. Claro, lo que hizo Colombia fue tomar bases de IASB y de una institución que es de Naciones Unidas, que se llama UNTAD. E hizo una mezcla y creó una contabilidad simplificada. ¿Aquí hay alguien del grupo 3? No, parece, sí, grupo 3. O sea, grupo 3 no es norma internacional, es una contabilidad simplificada. Yo diría que es súper simplificada. Todo se aplica a modelo del costo, ¿cierto? Modelo del costo. Y hay algunas condiciones que ahorita en la presentación miramos en esa condición. O sea, si nos vuelven a preguntar, si salimos ahora aquí a la calle 80 y nos encontramos con un colega y nos pregunta, oiga, ¿y los tres grupos están en normas internacionales? Le decimos, no señor, solamente grupo 1 y grupo 2. El 3, contabilidad simplificada. Bien, una vez ustedes clasifiquen
Noten que ya no vamos a presentar 5 estados financieros. ¿Se acuerdan que antes presentábamos 5 estados financieros? Ahora solamente vamos a presentar ¿cuántos? 4. Pero ojo, aquí es donde viene la mezcla entre lo que está en el decreto 2420, anexo 2, y la orientación número 14 del Consejo Técnico. Y es que en el caso de ustedes, como entidades sin ánimo de lucro, los estados financieros cambian un poquito el nombre. No es lo mismo que la ferretería que está al frente, que también es grupo 2, y presentaría los mismos estados financieros. Claro, presenta los mismos 4 estados financieros. Pero ¿cuál es la diferencia para una entidad sin ánimo de lucro? Bueno, en primera instancia el estado, o lo que llamamos antes balance general, ya no se llama balance general, se llama el estado de situación financiera. Eso sí aplica para cualquiera. Pero cuando llegamos aquí al segundo, que antes recuerdan que se llamaba el estado de resultados, o algunos le decíamos el PIG, no, PIG no existe, ¿cierto? O es estado de resultados, pero para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, de aquí en adelante se va a llamar estado de actividades. Ahí está el cambio. ¿Por qué estado de actividades? Porque usted origina unos ingresos y los tiene que gastar, porque esa es su función social. ¿Usted genera utilidades? No, genera excedentes. ¿Son distribuibles? No son distribuibles. De ahí la razón por qué se llama el estado de actividades. O sea, tiene una nueva connotación esta condición. El tercer estado ya no se llama estado de cambio. Mira, aquí abajo le coloqué los nombres anteriores, ¿no? Antes se llamaba estado de cambios en el patrimonio. Pues realmente una entidad sin ánimo de lucro tiene patrimonio. Pues realmente sí, no. Por eso el nombre adecuado sería el estado de cambios en el activo neto. El estado de cambios en el activo neto. ¿Por qué? ¿Qué es el estado de cambios en el activo neto? La diferencia entre el activo y el pasivo, porque yo no genero utilidades, más aún el patrimonio de quién. Claro, tiene un patrimonio que es de la misma entidad. Luego viene el estado de flujos de efectivo, que ese se mantiene, y por último las notas a los estados financieros, que no son un estado separado, sino que hacen parte integral de los estados financieros. Por eso se dice que el tema de las revelaciones en pymes es un 10% de full. El estadístico que tengo es de Chile. Chile, una compañía del grupo número 1, más o menos sus notas están entre 170 y 200 páginas. El 10% sería para una pyme. O sea que si usted estaba acostumbrado a presentarle allí un balance con 3 hojitas de explicación, ya no van a ser 3 hojitas. Mínimo entre 10 y 15. Porque las revelaciones son mucho más fuertes, mucho más importantes. De ahí el concepto de IFRS, ¿no? International Financial Reporting Standard. O sea, hace mucho más énfasis en el reporte financiero. Entonces, noten ustedes que ahí vamos a trabajar en los 4 estados financieros. Eso significa que no nos podemos comparar con una entidad con ánimo de lucro. Ahí está el gran cambio con lo que planteábamos del anexo o de la sección 4 y 5. Más aún, si ustedes van a la sección 4 y miran el párrafo 4.9, dice que la NIF no prescribe ni el formato ni el orden de presentar los estados financieros. O sea que en muchas oportunidades nos dicen, bueno, y déme un formato de cómo presentar el estado financiero. No existe. ¿Qué hizo la orientación número 14? Les dio un formato, una orientación. Usted toma la decisión si lo adopta o no. ¿Usted podría armar su propio estado financiero con los nombres de cuentas que quiera? Sí. Eso significa que en norma internacional no existen formatos ni orden. Y en muchas oportunidades tratamos de sacarnos, discúlpame la expresión, un ojo, ¿no? Diciendo, ¿y cómo lo coloco aquí? Ese es el activo corriente, ¿y ahora cómo lo llamo? ¿Será activo financiero, activo no monetario? ¿Cómo debería presentarse? No se preocupe, preséntelo como sus usuarios lo entienden. Claro, el único requerimiento, ¿cuál es? Que usted tiene que dejar ese formato y ese orden, ¿dónde? En su manual de políticas contables. Por eso el manual de políticas contables se vuelve imprescindible, y que es muy seguramente lo que ustedes han estado trabajando durante estos últimos años, creando el manual de políticas contables. Si no hay manual, no hay directriz
No hay directiva de cómo crear los estados financieros. ¿Que tiene que ser aprobado por el máximo órgano? Sí. De tal manera que todos tengan unificación en los conceptos que allí se están incorporando. Bien, en el caso del grupo número 2, aquí vienen las diferencias. El grupo número 2 presenta 4 estados financieros más las notas, que es el estado de situación financiera, el ESF de aquí en adelante, el estado de actividades LA, que era el equivalente al estado de resultados. Ahora hablamos del ECAN, del estado de cambios en el activo neto y del estado de flujos de efectivo. Pero ojo, ustedes como entidad, la norma le permite que podría aplicar únicamente 3 estados financieros. Porque veamos lo siguiente, miren ustedes al interior de la diócesis, ¿qué movimiento patrimonial tiene la diócesis? Entonces pregunta, ¿tiene capital social? No. ¿Tiene superávit de capital? No. ¿Qué tendría realmente? ¿Qué alimenta su patrimonio? Los excedentes del ejercicio. Por lo tanto, si usted tiene excedentes del ejercicio, la norma le dice, no muestre el ECAN. O sea, este estado no lo muestre y más bien presente algo que se llama el estado de resultados y excedentes acumulados. O sea, que usted presenta el estado de resultados, ingresos, gastos y tiene excedente. De manera inmediata le coloca excedente saldo anterior más ese movimiento, excedente saldo final, y eso alimenta el patrimonio o el activo neto de la entidad. O sea que fácilmente se podría ahorrar el trabajo de un estado financiero y solamente presentar 3 estados, ¿cierto? O sea, en cambio de 4, 3. ¿Cuáles serían los 3? Primero, el estado de situación financiera. El segundo sería el estado de resultados y excedentes acumulados. O sea, iría en uno solo. Segundo estado. ¿Y el tercer estado cuál sería? El estado de flujos de efectivo más las notas. Recuerden que las notas no es un estado separado, sino hace parte integral de los estados financieros. Entonces noten la bondad que tiene para las entidades sin ánimo de lucro. Fácil. Y creo que eso les va a pasar a ustedes. No presenten estado de cambios en el activo neto porque yo no creería que ustedes tengan mucho movimiento patrimonial. Ejemplo, y aquí me devuelvo un segundito haciendo un paréntesis. ¿Se acuerdan del decreto 3022? ¿Que ahora fue incorporado en qué decreto? En el 2420. Pregunta, ¿allí se permitía el modelo de revaluación? O sea, ¿la propiedad, planta y equipo de una entidad sin ánimo de lucro o de una pyme le permitía modelo de revaluación? No. El 3022, sección 17, ¿qué decía? Solamente aplica modelo del costo. Pero ¿qué pasó con el 2496? Que ahora a las NIF para pymes les permite el modelo de revaluación. O sea que usted podría hacer un avalúo de ciertos activos y el efecto de esa revaluación ¿a dónde iría? Si yo revalúo un activo en norma internacional, incremento el valor del activo, ¿cierto? Digamos que aquí, si este fuera un activo a valor razonable o valor revaluado en este caso, y libros vale 100, y ahora hago un avalúo y vale 150, los 50 restantes ¿a dónde van? Mayor valor del activo. ¿Y su contrapartida? Eso era antes patrimonio, ¿ahora dónde va? No, al ORI, al otro resultado integral. Que ese otro resultado integral pasa al patrimonio. O sea, tienen que tener mucho cuidado allí, ¿no? Ya no va directamente al patrimonio como tal, sino que pasa por el ORI, el otro resultado integral, que claro, al final del día eso es patrimonio. Sí, pero como decía mi abuela, no es lo mismo atrás que a las espaldas, ¿cierto? O sea, es un concepto. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si usted lo tenía en el patrimonio, era como si fuera propio, ¿cierto? Que ya lo tenía. Pero ¿qué significa otro resultado integral? Que todavía no se ha convertido en efectivo. Que eso no ha generado flujo de caja todavía. Que está pendiente, está latente. Señora. Acuérdate que no hay valores reales, valores razonables.
Ok. Claro. Razonable. Ok. Ok, pero son dos cosas, ¿no? En este caso lo que estoy planteando es que si haya un ajuste por valor razonable, el ajuste iría al otro resultado integral que luego baja al patrimonio. ¿Sigue siendo valor razonable? Claro que sí. Lo que entiendo de tu postura es lo otro, que es modelo del costo. Recuerden que las normas hoy, si nos alejamos del 2496, el 2420, ¿me permite modelo de revaluación? No. O sea que si yo tengo este activo al costo desde el ESFA y en el costo estaba por 50 millones, pues 50 millones estará hasta que se termine de depreciar. Claro, tú dices, estoy en desacuerdo. ¿Señora? Ok. Ojo con lo siguiente. Y es que las normas internacionales permiten políticas duales. Pero miren el caso concreto de ustedes que tienen que mirar hacia adentro, ¿no? Si yo tengo este edificio aquí en la conferencia, la pregunta es, ¿este activo lo tengo para la venta? No. ¿Lo debería mostrar a valor razonable? Probablemente no. Lo debería mostrar al costo porque lo tengo para el uso. Ese es un punto importante para ustedes. La vocación de uso del activo es lo que les da el método de medición. Y noten lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes que acá o en una diócesis, primero, en primera instancia, la catedral de la diócesis X está para la venta? ¿Cuál debería ser el método más adecuado? ¿Costo o valor razonable? Costo. Si acaso el valor razonable lo revelo en las notas. Pero es que en esta condición de las entidades a las cuales ustedes pertenecen, no van a vender los activos. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la norma, como dicen por allí, la norma permite una dualidad. Me permite seleccionar método del costo o el método de reevaluación o el método del valor. Bueno, ahí tenemos que aclarar porque no es lo mismo reevaluación que valor razonable, ¿no? Son dos conceptos distintos. Aquí en este caso lo que aplico es el método de la reevaluación. Y entonces, si aplico el método de reevaluación, ¿a dónde va ese efecto? Al ORI, luego al patrimonio. Pero solamente pregúntese en lo siguiente. Ahora que estás hablando de transparencia y realidad económica y demás, el costo de realidad económica. Pero ojo con lo siguiente, yo podría tener nuevamente en este edificio que su costo de construcción fueron 100 millones, pero hoy vale 1000, le generaría un efecto patrimonial de 900 millones. ¿Su base de depreciación cuál es? Los 1000, o sea que va a tener un efecto en resultados. Y pregunta, esos 900 millones que tengo en el patrimonio como ORI de la revaluación, ¿cuándo se van a convertir en efectivo? Cuando lo venda. ¿Y está disponible para la venta? Eso es parte del ejercicio en el ESFA. Por eso el ESFA les permite por allá dos condiciones. En la sección 35, ¿cierto? C y D. Le dice valor razonable como costo atribuido o valor revaluado como costo atribuido. Ahí es donde está la clave. O sea, la clave del éxito aquí está en el ESFA, que vamos a hablar ahora más adelantico un poquito del ESFA. ¿Ok? Bien, entonces quería hacer esta acotación, dado que en la presentación del estado financiero podría bajar únicamente a tres estados. ¿Por qué traje a colación el tema del ORI y el no ORI? Porque si tengo ORI, probablemente usted como entidad debería aplicar, presentar el ECAN, porque es un movimiento patrimonial que proviene del ORI. Pero si únicamente su resultado que va a afectar el patrimonio es únicamente los excedentes, pues presento tres estados financieros. Y así debe quedar su política contable. Eso es grupo número 2. Como por acá hay integrantes del grupo número 3, se me borró el grupo número 3. El grupo número 3 solamente presenta 2 estados financieros. No, lo había colocado inicialmente, pero luego lo borré porque dije, no debe pertenecer al grupo número 3. Todas deben ser grupo número 2. Pero ¿qué pasa con el grupo número 3? El decreto 2706, que ahora es anexo 3 en el 2420, solamente dice que debe presentar 2 estados. El estado de situación financiera y el estado de
actividades, más las notas, no más. O sea, si usted es grupo número 3, es mucho más fácil que el grupo número 2. Bien, este es un modelo de un estado de situación financiera. Eso significa que si usted lo quiere sacar, ¿de dónde? La orientación 14. Ahí está el modelo. Y en este caso, el modelo que dice, siguen los activos igualitos. ¿Que los puede considerar activo corriente y no corriente? Igualito. Luego, ¿qué viene? El pasivo. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que ya no aparece el tema de patrimonio, sino el activo neto. O sea, el activo neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, que proviene del desarrollo de la actividad, que es su estado de actividades. Eso es lo que tengo en el patrimonio. Por lo tanto, la gran diferencia que existe ahora con el nuevo marco normativo es que ustedes van a tener que elegir dos métodos. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, está el método del diferido y el método de los fondos. Ahí es donde está el cambio en la presentación de los estados financieros. Por mi experiencia, en el caso de ustedes, deberían utilizar el método del diferido, no el método de los fondos. ¿Por qué? El método de los fondos, digamos que tendría que tener una base estable. Y realmente en el caso de ustedes no hay una base estable porque podrían estar desarrollando proyectos cada cierto tiempo y no son comparables con periodos anteriores. Miren que, por ejemplo, este tema del método de los fondos aplica claramente para las cooperativas y fondos de empleados. Porque allí dice, tengo que manejar el fondo de educación, el fondo de bienestar, el fondo de solidaridad, el fondo X, y esos son permanentes. O sea que ahí podría tener contabilidad por fondos, ¿cierto? Entonces, primer tema es que el estado de situación financiera cambia respecto al activo neto. En el estado de cambios en el activo neto, noten que si yo utilizo, y aquí viene un primer aspecto de la clasificación de los ingresos que deben tener. Perdón, no debería hablar de ingresos. Ustedes como entidad sin ánimo de lucro lo que tienen son contribuciones, ¿cierto? Ustedes son contribuciones. Claro, tendrían ingresos en ciertas categorías, como la prestación del servicio religioso, ¿cierto? Ahí tengo un ingreso. O puedo tener venta, porque hay algunas parroquias, no sé en el caso de las diócesis, si tienen venta de productos religiosos. Ahí tendría un inventario, por lo tanto tendría venta de bienes y tendría prestación de servicios. Por lo tanto, señor. Ok, esa es prestación de servicios. Que ese sería un tema bastante particular. En mi concepto ese de prestación de servicios es como, está fuera, porque eso no está dentro de mi objeto, es algo extraordinario. No todas tienen el mismo objeto de arrendar, ¿cierto? Pero podría haber ahí una prestación de servicios. Entonces noten ustedes que cuando yo tengo un estado de cambios en el activo neto, pues arranco por los ingresos, pero aquí en este caso son fondos. Fondos sin restricción, temporalmente restringido o permanentemente restringido. O sea, que es una contabilidad de fondos. Esta presentación que estoy planteando aquí es como si fuera contabilidad de fondos. Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo el ingreso del fondo y el gasto del fondo. El resultado que me da, ¿qué es? Mi activo neto, que es el excedente que va al activo neto. Noten la diferencia allí, porque es contabilidad de fondos. Un poco la similitud, porque en Colombia no estamos obligados a aplicar contabilidad de fondos, es como contabilidad de centros de costos, donde tendría una contabilidad por cada activo, por cada fondo que maneje. Por eso en el caso de ustedes, pues tendría que evaluarse, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiese un tema de un colegio, probablemente podría tener fondos, en ese, específicamente. Pero muy seguramente en la diócesis no tengo fondos, debería tener ese el método del diferido. Entonces, este es un mecanismo de presentación donde están sin restricción, temporalmente restringido y permanentemente restringido. O sea que el cambio en la presentación es de dónde provienen las contribuciones. Ahí está la clave del éxito en la clasificación. Porque hay unos que son permanentes, otros temporales, ¿cierto? Y otros que no tienen restricción. Entonces, por ejemplo, en el caso de una parroquia, recibe la ofrenda de cada domingo. ¿Eso qué sería? ¿Un ingreso temporalmente restringido, permanentemente restringido o sin restricción? Sin restricción. Pero si viene una compañía y dice, mire, yo aquí veo que está haciendo una obra interesante donde le da mercados a las madres cabeza familia, le doy una donación para que usted compre mercados y se los entregue. ¿Ese qué tipo de contribución es? Temporalmente restringida.
Y puede ser que alguien venga y le done una camioneta y le dice: esta camioneta es exclusivamente para que usted la utilice en el servicio religioso. Esa es permanente restringida. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer la clasificación correspondiente si fuera el método de los fondos. Este es un estado de funcionamiento o estado de actividades más o menos mostrando la misma condición, y es ¿qué tendríamos, por ejemplo, acá? Mujeres y niños, hombres, administración general, recaudación de fondos. Lo mismo, si tengo un fondo por cada, o la administración de cada fondo más bien, podría tener los ingresos y los gastos de cada fondo. Ingreso y gasto. Por lo tanto, aquí tenemos que establecer los tipos de contribuciones. Y podemos tener lo siguiente: sin restricción, con restricción, condicionadas o no condicionadas. O sea que usted, como contador o como revisor fiscal, va a tener que evaluar la característica particular de esa contribución. Como lo que estoy sugiriendo es el método del diferido, entonces veamos los dos métodos. Hay dos métodos que pueden utilizar: el método del diferido o el método de la contabilidad de fondos. Y el método de la contabilidad de fondos podemos tener tanto el diferido como los fondos restringidos. ¿El método de los fondos en qué consiste? En que por cada actividad crea un fondo. Lo que pasa es que se vuelve muy dispendioso, porque si usted tiene 80, casi que serían 80 contabilidades dentro de la misma contabilidad. Por eso la norma dice que a lo sumo debería tener 5 o 6 fondos, y uno de ellos sería un fondo genérico, que es donde entran todos aquellos temas que no son restrictivos. Por eso esta contabilidad de fondos es más adecuada, lo mencionaba, para fondos de empleados o para fundaciones que tienen donación. Entonces, en muchas oportunidades hay fundaciones, no sé si aquí haya alguna de ellas, que dice: mire, nosotros trabajamos con una ONG de Suiza y nos regala cada año $60,000. Y tenemos otra de Canadá y nos regala $40,000. Los ingresos son de estas dos fundaciones. ¿Usted qué podría hacer? Contabilidad de fondos para manejar el fondo de Suiza, donde tiene ingresos y gastos, y le entrega ya su respectiva contabilidad. Y a la de Canadá, ingresos y gastos, y le entrega el resultado a Canadá. O sea, ahí contabilidad de fondos, ¿cierto? Pero como estamos sugiriendo que sea el método del diferido contiene las siguientes características. Primero, que hay 3 tipos de contribuciones: aportes permanentes, contribuciones restringidas y contribuciones no restringidas. O sea que en su política contable tuvieron que haber definido cuáles son los tipos de contribuciones que tiene la diócesis o la entidad, porque pueden haber fundaciones. Una vez lo determinen, ahí tienen que establecer la política para el reconocimiento. Recuerden que hay 4 palabras básicas, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son las 4 palabras básicas en normas internacionales? Esa es la 4ª, sí señor. Esa es la 3ª, sí. Está de atrás hacia adelante, sí. Parece perfecto. Sí. Esa es la primera, el reconocimiento. ¿Y la segunda cuál es? Medición. O sea, las 4 palabras básicas que deben estar incluidas en su política contable, ¿cuáles son? Reconocimiento inicial, medición inicial, medición posterior, revelación y presentación. Claro, noten lo que acabo de mencionar, ¿no? Reconocimiento inicial y medición inicial. ¿Qué diferencia hay entre reconocimiento inicial y medición inicial? Claro, con lo que me dijo Monseñor, yo esto lo estoy asumiendo. Si Monseñor me dice: mire, venimos haciendo un trabajo bien detallado, han sido juiciosos en el estudio, o sea que esto ya lo han trabajado, o sea que puedo preguntar, ¿cierto? Señora. El reconocimiento es determinar qué voy a incluir como activo y como pasivo de acuerdo a lo que la norma establezca. La medición es qué valor le voy a incluir. Muy bien. Claro, solamente faltó un pedacito, ¿no? Que el reconocimiento inicial es el cumplimiento de las características de activo, pasivo, ingreso, gasto, ¿cierto? Por eso ahí arranca la condición. Lo primero que usted tiene que establecer es la clasificación. Miren este ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes compran papelería? Sí. Entonces por allá el director administrativo dice: mire, me hice el negocio del siglo. Me compré 50 millones toda la papelería del año, porque me dieron un descuento de 10. Eso no lo encuentro en un CDT.
O sea que compré 50 millones hoy, en enero, de papelería. ¿Esa papelería qué es? ¿Es un activo? ¿Pero por qué gasto? ¿Por qué gasto y no por qué gasto y no activo? No, entonces miren lo que pasa, lo que tú mencionabas. ¿Cuáles son las características de un activo? Aquí sí puedo preguntar. Características de un activo en el nuevo marco normativo. Primera característica, que sea un hecho presente a raíz de un suceso pasado. ¿Qué dio la papelería? Cuando lo compré, ¿cierto? Ahí estuvo el hecho pasado. Segunda característica, ¿cuál es? Que tenga el control. ¿Tengo el control? Ahí tenemos una deficiencia. Porque ustedes lo están viendo como control físico. Entonces allá, Teresita, que es la secretaria, es la que controla la papelería. Eso no es control. Ojo, control en norma internacional es que esos 50 millones yo los pueda recuperar. Eso es control. Pero digamos que en sana discusión sí, cumple con control. Tercera característica, ¿cuál es? Que genere beneficio económico futuro. ¿Me genera beneficio económico futuro? ¿Cómo así? Sí, no, me confunden. Voy a salir confundido hoy de acá. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Exactamente, por esa razón es que es, sí. Si ustedes me dicen que sí, ¿dónde está el beneficio económico futuro? Ojo, beneficio económico futuro en el nuevo marco normativo es, uno, ¿esos 50 millones los puedo convertir en efectivo? ¿Los puedo vender? No, porque su condición no es vender, no es inventario, o sea, no los puedo vender. Pero además, noten ustedes, allí tiene un logo. ¿A quién más le interesaría el logo? A nadie. Inclusive por seguridad, tengo que destruirlo. O sea, no lo puedo convertir en efectivo. La norma dice, segundo, que yo con ese activo pueda pagar un pasivo. ¿Y será que si usted tiene una obligación con el banco, coge la papelería y se va para la ventanilla y le dice, señor banco, le vengo a hacer un abono en esta papelería? ¿Se lo recibe? ¿Hay beneficio económico futuro? No. Entonces, como no cumple las condiciones de activo, es porque es gasto desde el comienzo. Esa es la razón. Por eso hablamos de reconocimiento inicial. Y por supuesto la medición sería el valor que se tenga en esa condición. Eso significa que lo primero que tuvieron que haber definido es cómo reconozco la contribución, que es donde está la clave. Entonces decimos, reconozco un aporte permanente y dice se reconoce como un incremento directo en los activos netos. Hubo un señor que era muy adinerado y dice, mire, le quiero regalar a la comunidad este lote. ¿Es restrictivo? No, pero es una contribución permanente. Por lo tanto, ¿dónde la registro? Esa va directamente al patrimonio. ¿Por qué es? O al activo neto, ¿no? Mírelo, al activo neto. Porque es un aporte permanente. Tengo contribuciones restringidas y tengo 1, 2, 3, 4. Para gastos del periodo. Miren la siguiente situación. La ofrenda que ustedes reciben, ¿en qué la distribuyen? En los gastos administrativos, etcétera. O sea que eso va a tener una compensación con un gasto, ¿verdad? Eso es lo que en norma internacional se llama principio de correlación. Como hay un ingreso, hay un gasto. Por lo tanto, reconozco el ingreso y inmediatamente reconozco el. Por eso esas contribuciones que son para gastos del periodo se reconocen como ingresos ordinarios. Recuerden que ya en norma internacional no hay ni ingresos operacionales ni no operacionales. Son ingresos de actividades ordinarias. Pero si es para gastos de periodos futuros, como el ejemplo que colocaba, de que alguien dio una donación para comprar mercados y distribuirlos, entonces miren lo siguiente. Usted recibe los 100 millones de pesos. ¿Cómo lo reconocería? Afectación a bancos contra. Ahí va un pasivo ingreso diferido. Y en la medida en que vaya gastando, entonces muy seguramente usted va y compra el inventario, ¿no? Y compra los 100 mercados. Y usted comienza a entregar. Y cada vez que entrega un mercado, ¿usted qué dice? Gasto contra el inventario. Pero automáticamente tiene que, ¿qué? Disminuir el ingreso diferido contra ingreso donaciones. ¿Cuánto es el efecto en el estado de resultados? 0. O sea que una donación no les debe incrementar el patrimonio.
¿Es claro? Una donación técnicamente no les debe incrementar el patrimonio. Tercero, para la compra de bienes de capital o propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí pueden haber dos condiciones. El ejemplo que quiero plantear, ¿cuál es? Que viene un señor y le dona una camioneta. Y entonces le dona la camioneta y dice, esa camioneta le vale 50 millones, 0 kilómetros. Y únicamente usted la va a utilizar para los servicios de la comunidad. ¿Qué registro contable es el contador? Propiedad, planta y equipo, vehículos contra pasivo ingreso diferido en esta condición. Pasivo ingreso diferido. Como la camioneta hay que depreciarla, ¿cierto? Y asumamos que en su política la va a depreciar a 5 años. No, para que no concuerde con norma fiscal, a 10 años. La voy a depreciar a 10 años. Eso significa que en el primer año, ¿cuánto llevo de depreciación? 5.000. Por lo tanto, hay un gasto de depreciación 5.000 contra la depreciación acumulada. Pero automáticamente usted amortiza ¿cuánto del ingreso diferido? 5.000. 5.000 va el ingreso contra la disminución del pasivo. ¿Cuánto fue el efecto en resultados? 0. Noten ustedes que hay otro cambio, y es que el efecto no debería ser incremento patrimonial. Eso significa que muchos de ustedes ya hicieron en el ESFA el análisis de qué tenían en el patrimonio. Y lo digo por experiencia porque encontré, no en la diócesis, sino en la parroquia, que la parroquia cuando arrancó, alguien le regaló una impresora de punto. Tanto así que el sacerdote la tiene ahí colgada en una vitrina porque eso es una reliquia. La primera impresora de puntos que tuvo la parroquia. ¿Cuánto valió? 500.000 pesos. ¿Aparece en el patrimonio? Sí, aparece en el patrimonio porque cuando lo registraron contablemente, lo llevaron contra el patrimonio. Entonces, ¿qué va a tener que hacer ahora? Revertirlo. ¿Contra qué? Ganancias acumuladas de adopción por primera vez. O sea que muchos de los patrimonios se van a ver afectados por ese análisis de las donaciones que efectuaron. Ese es el mayor impacto que ustedes van a tener en esa condición. Cuarto, para el prepago de deuda. No sé si aplique en el caso de ustedes, pero que la entidad tenga una deuda y alguien venga y haga una donación para pagarla. Pues simplemente, como tengo que pagar intereses, en la medida en que lleve el gasto que tengo que llevar, el ingreso de la donación. ¿Cuánto es el efecto en resultados? 0, ¿cierto? Y por último, contribuciones no restringidas. Se llevan contra los ingresos ordinarios. Miren el ejemplo que coloqué hace un momento. Usted tendría que definir si esa contribución de los domingos, la ofrenda, va aquí para gastos del periodo o es una contribución no restringida como ingreso ordinario. En mi concepto iría más acá, ¿sí? Más como ingreso ordinario porque no está supeditada al cumplimiento de ningún requisito. Ese es el método del diferido. O sea que se desvirtúa, se desmitifica un tema que hay, y es que dicen que las normas no tienen diferidos. ¿Hay diferidos? Aquí hay un claro ejemplo de que sí hay diferidos en el pasivo. Si fuera el método de los fondos restringidos, noten ustedes las mismas 3 clasificaciones: aporte permanente, contribución restringida, contribución no restringida. ¿Cuál es la diferencia? Que en el aporte permanente se reconoce como ingreso ordinario en el fondo permanente, o sea que hablamos de la contabilidad del fondo. Por eso debe haber un fondo genérico, más los fondos por cada concepto que usted haya establecido de acuerdo con las necesidades. Si es una contribución restringida, irá para las cuales existe un fondo restringido. Se reconoce como ingreso ordinario del fondo. O sea que ahí está la diferencia. No puede ser un ingreso genérico, sino que es un ingreso del fondo. Por lo tanto, si era un fondo de una donación y usted no tenía dinero para pagar el servicio de jardinería, ¿lo puede sacar de ese fondo? No. Tendría que hacer un préstamo o utilizar otros recursos distintos porque ese está restringido. Para los cuales no existe un fondo restringido, se reconoce en el fondo general. Entonces, como no está restringido, fondo general. Y si es contribución no restringida, se reconoce como ingresos del fondo general. O sea, en este método debe haber un fondo general, que es el genérico para todos, y un fondo por cada actividad que usted desarrolle. Por eso mencionamos que este puede servir, pero probablemente no es el más adecuado para las entidades que ustedes administran.
Bien, la pregunta, ¿cuál de los dos? ¿Cierto? O los dos si es el método del fondo. Si el método de fondo sí le permite los dos, diferido y fondos. Pero en mi política tengo que decidir en primera instancia si aplico el método del fondo o el método del diferido. Eso significa que la respuesta la tienen cada uno de ustedes. Porque tienen que pensar en quién, en los usuarios. En los usuarios. Por eso me permito leerles este slide que dice: para una ESAL que recibe de forma permanente contribuciones restringidas, el método de los fondos restringidos puede proporcionar a los donantes una información más sencilla y más relevante sobre la forma en que se utilizaron sus donaciones. El ejemplo de Suiza. Yo le entregué $50.000, usted me está entregando cuál fue el ingreso y cuál fue el gasto. Más transparente para ese usuario. El método del diferido puede ser más difícil de comprender por los usuarios, en especial cuando las contribuciones de futuros periodos son diferidas y estas no se reportan en el resultado sino hasta la fecha en que son utilizadas. O sea, internamente decía, pero ¿cómo así si me acabaron de dar una donación de 50? Eso debe estar en el ingreso. Porque eso está restringido. Cuando ejecuta el gasto, ahí sí afecta el ingreso. Y ya vemos cuánto es el efecto, ¿no? 0. Esos son los dos métodos que tuvieron que haber definido en su política contable. Si ustedes observan, es un poquito diferente a lo que está en la sección 4 y 5. Porque la 4 y 5 son para entidades genéricas, pymes. Pero esto que estoy explicando es de la orientación número 14. Ahí está. Miren, este es un tema en el cual participó Banco Mundial, AECA de España y el Consejo Técnico. Duraron aproximadamente un año evaluando este tema. Esto no es un invento colombiano. Esto viene de normativa internacional. Si ustedes miran en Canadá y en Reino Unido cómo funcionan las entidades sin ánimo de lucro, utilizan los dos métodos. El método del diferido, el método de los fondos restringidos. Por eso, a nivel internacional, encontrarán en algunos documentos que dicen el enfoque anglosajón y el enfoque continental. Eso es aplicable para entidades sin ánimo de lucro. Bien, este es un poco las diferencias que tenemos con las entidades lucrativas. Por eso, y discúlpenme que sea tan reiterativo, claro, no lo debería hacer porque esto es lo que tuvieron que haber evaluado desde el ESFA, ¿no? Desde el Estado de Situación Financiera de Apertura. Y es que aquí, y discúlpenme que los incluyo a ustedes, pero me incluyo yo como contador, el error lo tenemos los contadores. Porque miren lo que ha sucedido. Si en el mercado yo como contador llevo la contabilidad de una ferretería, pero a la par también llevo la de la diócesis o la de una parroquia, yo como contador no diferencio. Contabilidad es contabilidad. Y eso es lo que está mal hoy. Porque le dimos las mismas condiciones de una entidad con ánimo de lucro, cuando la entidad es sin ánimo de lucro, y ahí es donde está la diferencia. Por eso, lo que mencionaba al comienzo de la charla, ¿casi que debe haber una especialización? Sí. O sea, zapatero a tus zapatos. Si usted conoce muy bien las entidades sin ánimo de lucro, tiene una connotación distinta a las entidades con ánimo de lucro. Primero, diferencia. Los fondos y valores mantenidos en el activo frecuentemente presentan restricciones, particularmente cuando provienen de donaciones o de ayudas. Por eso hablamos de contribuciones temporal o permanentemente restringidas. Pueden presentarse cuentas por cobrar cuando hay compromisos para aportar. Bueno, este es un tema que desafortunadamente no lo podemos aplicar en Colombia. Pero ¿qué pasa en el estándar y en otros países? Que si alguien, entonces lo invitan a un presidente de una compañía muy importante y lo invita a usted como fundación y dice, mire, es que la fundación piensa construir aquí un salón de artes. Y allí en el furor de la conferencia, el señor dice, mire, yo me voy a comprometer a aportarle 50 millones. Esa situación, al haberla hecho pública, la entidad que debería contabilizar, cuenta por cobrar contra pasivo diferido, 250 millones. Pero desafortunadamente aquí en Colombia no hay ninguna reglamentación que obligue a que si usted se comprometió públicamente a donar, lo tenga que hacer. Eso aplica en otros países. Por lo tanto, aquí pues nos quedaremos con la fotografía y la grabación donde dice que se comprometió por los 50, pero los debo contabilizar
Probablemente si quiere lo revela en sus notas diciéndole, mire, y el presidente de la compañía X se comprometió, vamos a ver si nos cumple, pero no lo podría reconocer. Tercero, es normal que el activo incorpore inmuebles, obras de arte y otros bienes culturales. En el sector real, con ánimo de lucro, si yo tengo una obra de arte, ¿qué es? Para ellos es un gasto. Pero en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, sí es un activo. De ahí la razón fundamentada que hace unos minutos mencionaba, que el valor razonable podría ser el no tan adecuado, o el no más adecuado. ¿Por qué? Porque si yo lo reflejo a valor razonable, sí, como hace un momento mencionaban, ahí está la realidad económica, pero la pregunta, ¿usted lo va a vender? Ahí está la clave. Entonces estaría inflando un tema que realmente, aunque refleja la realidad económica, no es la que necesita el usuario. Colóquense ustedes a la evaluación, que muy seguramente no sé si ya lo hicieron, de contratar a un evaluador. ¿Cuánto les cuesta? Por un lado. Dos, listo, me entrega el avalúo. Y lo primero que ustedes tienen que preguntarse es si hay valor razonable, es porque hay valor de mercado. Y si yo tengo allí las imágenes de la catedral, ¿esas imágenes tienen mercado activo? No, probablemente la imagen viene desde la época de la colonia, alguien la donó, la trajo y tiene un tema muy especial que no tiene. Eso es como Mastercard, no tiene precio. Y es que el precio sentimental, desafortunadamente, no se puede registrar, porque puede tener todo el precio sentimental. O sea, no se haga extraño que esté registrado por $1. ¿Eso podría ser un valor simbólico? Probablemente. O de lo contrario, simplemente un control. Y ese es otro tema que tenemos, ¿no? Que todo lo queremos controlar por el balance. No necesariamente. Yo podría tener mi inventario, propiedad, planta y equipo a $1, pero en libros, ¿cuánto? 0. Y eso pasa mucho en este tipo de instituciones. O sea que hay algo que tienen que evaluar. ¿Esto lo debería llevar a valor razonable? Primero, antes de tomar una decisión, evalúe la vocación del activo. ¿Sí? Es como los ornamentos, ¿cierto? Y todos aquellos elementos que utilizan en la ceremonia. ¿Son activos? Sí. ¿Pero eso tiene un valor comercial? No, porque no estamos dedicados a venderlo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, tienen que evaluar muy bien esos elementos de activos. El pasivo incorpora partidas que pueden corresponder a ingresos diferidos, que es el caso de ustedes, mucho ingreso diferido, da las circunstancias en las que se han recibido los fondos respectivos, por las condiciones restrictivas que existen. Por eso tenemos mucho pasivo diferido en esa condición. En el caso de la ESAL, donde hay derechos reembolsables a afiliados, esto es un tema particular, ¿no? Pero claro, no sé si aquí hay algunas entidades que tengan derecho de reembolso a algún asociado. Desde ese punto de vista, porque claro, puede haber, no sé, una asociación o un fondo, pues por supuesto ahí aplicaría. Claro, en la contabilidad de la diócesis probablemente no habría esa condición. Estaría en el ingreso diferido, en el de arriba. ¿Sí? Claro. Por eso es pasivo diferido, exactamente. Ok. Y por último, los activos netos usualmente corresponden a partidas no reembolsables a la liquidación y obedecen aportes iniciales, aportes posteriores, donaciones o contribuciones. De ahí la clasificación del FAS 117. Hace un momento mencioné que esto no fue un invento para Colombia, simplemente fue tomado de algunos elementos que existen a nivel internacional. ¿Cuáles son los dos problemas básicos que enfrentan? Y claro, yo lo titulé acá, iglesias y comunidades religiosas, porque así está definido en la orientación. ¿Sí? Los dos problemas más fuertes que ustedes enfrentan, en primera instancia, es que llevan una contabilidad de caja, que cada vez solamente el efectivo y no más. Y ahí debe haber un tema que se llama acumulación o devengo, o sea, lo que llamamos en Colombia causación. Y el segundo problema que ustedes enfrentan es que no tienen registrados todos los activos. Y eso ha sido una lucha para que hagan el inventario, ¿cierto? No tienen inventarios actualizados. Normalmente dicen, sí, esa mesita que tenemos allá, pero es que esa mesita era la de la contadora que ya lleva como 20 años aquí, todavía sigue funcionando. Pues, ¿qué valor de mercado va a tener? No, pero tengo que inventariarla para decirle que existe por lo menos por $1. O sea, recordemos un poco que la función de la contabilidad es reflejar transparencia,
que se tenga claridad. Si ustedes observan, esto les va a conllevar a que haya un sistema de control interno ajustado, que tienen que sus procedimientos comenzar a funcionar, qué van a activar, qué no van a activar. O sea, fácilmente en sus políticas podrían decir, mire, si usted compra un activo inferior a un salario mínimo, llévelo al gasto. No tengo por qué controlarlo. Ya, está en el gasto. En el balance, ¿no? Sin perjuicio de que usted allá, alguien le haga el inventario para llevar el control. Un papelógrafo. Entonces tienen allá en la sede un papelógrafo. ¿Cuánto vale? 150.000 pesos. ¿A dónde lo llevé desde el inicio? Al gasto. Pero usted lo debe controlar, ¿no? Alguien debe controlar los activos en ese proceso. Eso significa que el otro punto está aquí en la medición. ¿Valor histórico o valor razonable? Y la respuesta es, busque la vocación de uso de ese activo. Si su vocación es de venta, no hay pierde, colóquele valor razonable. Pero si no, es histórico. Por eso muy seguramente, si usted tiene una instalación, y muy seguramente lo van a tener, que está totalmente diferenciada, pues usted tiene dos salidas en el ESFA. Uno que haga un avalúo y ese se convierte en su costo atribuido en adopción. Y digamos que ahí se convierte en costo de ahí en adelante, lo actualiza. Pero de ahí en adelante, ¿qué método le debería aplicar? ¿Costo o valor razonable? Pues depende nuevamente de la vocación de uso y quedó actualizado. Ese es un mecanismo. ¿Pero cuánto le costó el avalúo? Claro, pero ¿me lo permite el estándar? Sí. Pero tienes que pensar un poco en el costo-beneficio. Yo invertí, no sé, 50 millones en un avalúo. Pero, ¿me sirve? Probablemente el otro mecanismo, ¿cuál es? Devolverse y decir, ¿esta construcción cuándo fue hecha? No, eso fue hecha hace 40 años. Pues devuélvase hasta hace 40 años, recalcule la depreciación hasta la fecha. ¿Le queda actualizado a un costo depreciado bajo NIF? Sí. O sea, que noten que hay dos mecanismos, no hay un único mecanismo. Por eso, de alguna manera, cuando a veces yo escucho y dicen, no, es que tiene que haber un avalúo. Y yo siempre los invito y digo, por favor, dígame en qué artículo, versículo, número se encuentra establecido el que debe tener un evaluador. ¿Dónde está? No existe. Lo que dice la norma es, usted podría contratar a un evaluador como ayuda, pero inclusive usted lo podría hacer, sí. Claro, que es un recálculo de la depreciación. Así es. Ok. Eso es el problema fundamental que se tiene en esta condición. Aquí va a reflejar el tema de la donación que les mencionaba, ¿no? Entonces, si tenía la donación de un vehículo, pues yo decía, asumamos que se lo dieron en efectivo, ¿no? Entonces lo llevaba bancos y en primera instancia a un ingreso diferido pasivo, los 50 millones. Luego, ¿qué hacíamos? El gasto de depreciación contra la depreciación acumulada y automáticamente debería registrar el ingreso diferido, lo debito, y llevo ingreso por donaciones. Eso significa que el efecto en resultados, ¿cuánto era? 0. Esa es la condición de un ejemplo de una donación cuando es un fondo temporalmente restringido. Eso es un poquito distinto a lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Porque lo llevaban directamente al patrimonio como superávit de donaciones. Ese concepto ya no existe, excepto para donaciones permanentemente restringidas, como es el caso concreto del terreno, exactamente. Muy bien, hablemos un poquito del ESFA. El ESFA, o el estado de situación financiera de apertura, bueno, asumamos que todos son ustedes del grupo número 2. ¿Cuándo tuvieron que haber hecho el ESFA? 1 de enero del 2015, o sea que tenemos que hablar en tiempo pasado, porque eso ya lo hicieron, ¿no? Eso ya, chulito o carita feliz, eso está listo. No, ¿cómo así que suponiendo? O sea que sí poseemos problemas. Bueno, miren, esta última parte del ESFA es compartir con ustedes lo que he hecho o lo que hice antes de llegar al Consejo Técnico en entidades o comunidades religiosas. Tuve la oportunidad de asesorar a una comunidad e hicimos varios temas allí interesantes. Primero, que definitivamente hay que colocar la casa en orden.
O sea, si su sistema local está desordenado, normas internacionales no le va a solucionar el tema. O sea que tienen que haber conciliaciones, cruces, inventarios y demás. Si eso no existe, no podemos arrancar. O sea, lo primero que tienen que tener es la casa en orden. Y entonces miren lo que encontré allí, cuentas por cobrar. Y había cuentas por cobrar, porque decía otras cuentas por cobrar 5.000, 10.000, 15.000 pesos. Oye, ¿y esto qué fue? No, es que la contadora que teníamos hace 4 años se le olvidó hacer la retención y entonces creamos la cuenta por cobrar ahí, pero sí la pagamos. Y la pregunta, ¿y la contadora existe? Pues sí, pero no sabemos dónde va a estar. ¿Va a recuperar esos 5, 10.000, 15.000? No. ¿Qué tenemos que hacer? Darlos de baja. Todo lo que dé de baja, ¿contra qué lo llevo? No, no hay gasto en adopción por primera vez. Todo lo que dé de baja va a una cuenta patrimonial que se llama ganancias acumuladas o ganancias retenidas de adopción por primera vez. Todo se va llevando a esa cuenta. Es una cuenta corriente que recibe débitos y créditos. O sea que si usted es consciente que tenemos que aplicar el decreto 2420 y no lo estoy haciendo, ¿qué pasaría? Que si usted sigue aplicando 242649, alguien se puede ver afectado. Y ese usuario que se ve afectado, ¿a dónde lo puede denunciar? Al comité disciplinario de la Junta Central de Contadores. ¿Y le pueden abrir pliego? Claro que sí. En estos días estuvimos en otra conferencia y compartí escenario con un miembro de la Junta. Y dio estadísticas, ¿no? Entonces dice, mire, el año pasado sancionamos más o menos 110 contadores. Y hubo una cancelación de tarjeta profesional. Este año que vamos en mayo, eso fue como mayo, comienzos de mayo, llevamos 106 sanciones. Y hemos cancelado 2 tarjetas profesionales. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si usted no aplica el marco normativo? Pues como mínimo sanción de 6 meses. Como mínimo. ¿Y qué haría usted como contador o revisor fiscal sin tarjeta durante 6 meses? O sea, aquí es un poquito el llamado de atención de que yo sé que esto fue un proceso que debimos haber iniciado hace más de 4 años. Que como buenos colombianos, ¿qué hicimos? Lo dejamos todo para última hora. ¿Pero todo tiene solución? Sí, todo tiene solución. O sea, por eso el día tiene 24 horas, ¿cierto? Porque además, ¿qué hacemos los contadores de la noche a las 6 de la mañana? No puede ser dormir, ¿cierto? Declaraciones, medios magnéticos. Por lo tanto, mi llamado aquí, en este caso, es a cumplir la norma. Porque el directamente perjudicado es usted y, por supuesto, le está haciendo un daño a la entidad porque no está reflejando los requerimientos normativos. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Cómo cuál? Asumamos, esto es un caso hipotético que no está pasando en este escenario, de otra comunidad, no ha hecho el ESFA, ¿cierto? ¿Usted qué va a tener que hacer? Claro, algunos dicen, no, hago el ESFA ahorita el 1 de enero del 2016. No, señor, no lo puede hacer. Tiene que devolverse ¿hasta cuándo? 1 de enero del 2016. ¿Con qué estado financiero? 2014. Hace su ejercicio, qué era activo, qué no era activo, recalcula y tiene su ESFA. Con todos los ajustes, ¿y a dónde tenemos que llevar ese ajuste? A ganancias acumuladas de adopción por primera vez. Pero como usted tiene que reprocesar el año 2015, pues fácil. Usted coloca en una hoja Excel, muy sencillo, saldo 1 de enero con esos ajustes. Débitos y créditos, ¿y qué va a hacer? Carga el movimiento contable de cada cuenta bajo norma local. Lo carga. Y hace otra columnita que diga ajustes. Y usted en esos ajustes, por ejemplo, usted en norma local depreciaba el edificio a 20 años, pues revierte esa depreciación y ahora lo contabiliza porque es a 80 años. ¿Y qué tiene? Su balance al 31 de diciembre ¿de qué año? 2015. Hace ese comprobante y lo ingresa a la contabilidad oficial el 1 de enero del 2016. Y sobre ese ya reprocesa los 4 meses que lleva de este año. ¿Y le queda actualizado? Sí. ¿Esto cuánto les puede demorar? Depende. Miren, hay situaciones, y lo digo por experiencia profesional, el punto clave, desafortunadamente, está en la desorganización que se tenía en norma local. Pero si usted tiene todo conciliado, lo digo por experiencia porque lo he hecho en la vida real. En una entidad me demoré 1 semana. Y en 1 semana teníamos todo esto que acabo de mencionar. 1 semana. Pero claro,
Eso fue trabajo anterior de conciliaciones, inventarios, etc. Pero si eso no existía, ahí sí colóquenle otros 5 o 6 años y no salen del ESFA. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar. Y mientras tanto, eso significa que sí debe haber, de alguna manera, un proceso vigente. Y ya no le podemos dar más largas. Porque en este momento, 10 de mayo, pues sí, vuelvo e insisto, ninguno está llevando 2649, ¿verdad? Debe ser decreto 2420. Entonces viene la pregunta, antes de que me la realicen, ¿y qué pasa si no lo llevo? Pues que hay sanción, porque está aplicando un marco normativo que quedó sin vigencia. Esto es lo que ha pasado. ¿Quién es el directamente responsable? Usted, señor contador, usted, señor revisor fiscal, por no haberlo advertido con la suficiente anticipación. Bueno, muy bien.